Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente trabajo en un centro de salud desde hace prácticamente 20 años y veo habitualmente pacientes de las características de los que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Bueno, la charla que preparé hoy tiene el nombre de actualización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aunque realmente actualización hay poca, porque el tratamiento de la insuficiencia cardíaca está bastante establecido desde hace muchos años y pocas variaciones ha habido, más allá de la comercialización en los últimos 2 o 3 años de alguna nueva molécula que veremos más adelante. Bueno, la charla está estructurada inicialmente para hablar un poco de lo que es la enfermedad, describirla, que nos sirva para ver por qué utilizamos los medicamentos que utilizamos, y la segunda parte ya más orientada a ver qué medicamentos se utilizan, cómo se deben utilizar, y al final, si la cosa no va mal de tiempo, que espero que no, ver a lo mejor un par de casos de pacientes con insuficiencia que me he bajado en el trabajo. ¿Vale? A ver si me aclaro con esto. Esto hay que encenderlo. Sí, no, era problema mío aquí. Ya está. Sí, está. Está bien. Bueno, una pequeña introducción. Bueno, en el ámbito en el que nos movemos nosotros, de país desarrollado, población europea, la prevalencia de esta enfermedad está en el entorno del 1 o 2%. A medida que aumentamos el rango de edad de los pacientes, nos vamos hasta casi un 10% de prevalencia en pacientes mayores de 70 años. Estamos hablando de una enfermedad que tiene un pronóstico malo. La mitad de los pacientes que se diagnostican de insuficiencia cardíaca morirán en los 4 años siguientes al diagnóstico, y en los pacientes que se diagnostican de insuficiencia cardíaca avanzada o severa, el 50%, la mitad, fallecerán en el año siguiente al diagnóstico. Hablamos de una enfermedad de alto impacto que genera una mala calidad de vida y una alta mortalidad. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca? Pues en la insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de bombear la sangre que el resto del cuerpo, tejidos, órganos, necesitan para el aporte de oxígeno, de nutrientes. Si sabéis cómo funciona un corazón, en el latido el ventrículo izquierdo se llena de sangre, y en el latido el ventrículo expulsa sangre a la arteria aorta, pero no expulsa toda la sangre que está dentro del ventrículo. En un corazón sano, en un ventrículo sano, se considera que está sano cuando el porcentaje de sangre que sale del ventrículo a la aorta está en el entorno del 50-55%. ¿Vale? Por debajo de eso se considera patológico. La principal causa de insuficiencia cardíaca suele ser una miocardiopatía, pues derivada de una hipertensión de larga evolución, infarto de miocardio pasado, ¿vale? Otras causas también bastante frecuentes: problemas valvulares, problemas en algunas zonas del corazón, arritmias. Bueno, estos pueden ser todos factores desencadenantes de una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿no?, que se caracteriza por la aparición de síntomas. Los más frecuentes, los que ya todos conocéis, pues la disnea, que es problema para respirar, inflamación de tobillos por edemas edemas periféricos, fatiga, los pacientes se cansan, ¿vale? Bueno, aquí abajo vamos a ver dos conceptos que luego vamos a seguir viendo a lo largo de toda la charla y que van a servir para posicionar los diferentes medicamentos en los estadios de tratamiento de la enfermedad, ¿vale? Uno es el FEBI. El FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección es lo que hablaba antes, es el porcentaje de sangre que el ventrículo expulsa a la aorta, ¿vale? Por encima de 50 se considera normal. Están descritas tres tipos de insuficiencia cardíaca. Una con fracción de eyección normal, aunque tengan fracción de eyección normal, puede aparecer insuficiencia cardíaca. Hay una insuficiencia cardíaca
que se llama de fracción de eyección media, que está ahí un poco en el limbo entre la patológica y la no patológica. Y luego está de la que vamos a hablar hoy, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿vale? Y se corresponde con un FEBI inferior al 40%, es decir, con un ventrículo que expulsa menos del 40% de la sangre que tiene acumulada, ¿vale? Ese es uno de los conceptos, el FEBI. El otro es la clasificación de la insuficiencia cardíaca, la clasificación más utilizada, la clasificación funcional de la NIJA, que tiene 4 estadios, y que si no los leo yo tampoco me sé. El primero, el estadio 1, sin limitación para la actividad física, son pacientes que no tienen ninguna limitación. El estadio 2 de la NIJA se refiere a pacientes con limitación para la actividad física normal, pero no en reposo, ¿vale? No tienen síntomas. La fase 3 de la clasificación se refiere a pacientes con limitación para cualquier tipo de actividad física, pero están asintomáticos en reposo. Y la última, el estadio 4, se refiere a pacientes que tienen síntomas en reposo, ¿vale? Esta es la insuficiencia cardíaca avanzada o severa. Ya digo, estos dos conceptos, la clasificación funcional y el FEBI, los vamos a ver a lo largo de toda la charla, porque en cada vez que veamos un grupo terapéutico se posicionará en el algoritmo de tratamiento de la enfermedad en función de estos dos parámetros, del FEBI y de la clasificación funcional. Bueno, solo va a haber una diapositiva de fisiopatología de la enfermedad, que es esta, y que es necesaria para entender por qué utilizamos los medicamentos que utilizamos al margen de su principal efecto. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento de base, bueno, está basado en el uso de antihipertensivos. Pero el efecto de estos medicamentos en la insuficiencia cardíaca va más allá de su efecto antihipertensivo. ¿Qué ocurre en la insuficiencia cardíaca? Bueno, en la insuficiencia cardíaca, como decíamos antes, el corazón no es capaz de bombear para las necesidades del organismo. Y se produce esto, una activación neurohormonal, ¿vale? Una activación simpática, por un lado, y una activación del sistema renina-angiotensina. La activación de estos dos mecanismos es un mecanismo compensatorio para intentar vencer pues, ese déficit del corazón para bombear lo que el cuerpo necesita. Inicialmente, esto produce, efectivamente, una acción compensatoria, pero en el medio-largo plazo, esta activación y esta de aquí producen esto, una progresión de la enfermedad y el empeoramiento de los síntomas, ¿vale? Por lo tanto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se va a basar en bloquear estas dos vías de activación simpática y del sistema renina-angiotensina con los medicamentos que vamos a ver dentro de un momento, que son antihipertensivos, pero el efecto beneficioso en la insuficiencia cardíaca se consigue por esto, por el bloqueo neurohormonal, ¿vale? Bueno, ¿qué objetivos se persiguen en un paciente con insuficiencia cardíaca? Primero, mejorar el estado del paciente, mejorar su capacidad funcional, su capacidad para hacer ejercicio, mejorar la calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones, que están directamente relacionadas con la mortalidad en estos pacientes, y por supuesto, el objetivo principal, reducir la mortalidad de los pacientes, que como veíamos en la primera diapositiva, es bastante elevada. Bueno, después de esta diapositiva vamos a empezar a ver los grupos terapéuticos que se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva no tiene mucho que ver con la charla, pero cada vez que veamos un grupo terapéutico que empleamos, vamos a intentar ilustrar cuál es el beneficio que obtenemos con cada uno de ellos. Hay muchos parámetros estadísticos para reflejar el beneficio de una intervención, de aplicar un medicamento, pero a mí el que me parece más visual es este, el NNT. No sé si conocéis, si lo conocéis, se refiere al número de pacientes que tenemos que tratar para evitar un evento. Es decir, hacemos un estudio, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca,
con un nuevo medicamento y lo enfrentamos al placebo, ¿vale? Si como resultado del estudio se deduce que tratando a 20 pacientes evitamos una muerte, estaríamos hablando de un medicamento con un NNT de 20, ¿vale? Es una medida bastante real del impacto que tiene una intervención. No tiene por qué aplicarse solo a medicamentos, se puede aplicar a pruebas diagnósticas, bueno, a todo tipo de intervenciones. Y en esta tabla, para luego ser capaces de relativizar bien el beneficio que obtiene el paciente utilizando los medicamentos que se le pautan, bueno, os pongo una serie de ejemplos de NNTs para intervenciones muy habituales que se ven en las farmacias o en los centros de salud. Por ejemplo, tratar de forma global la hipertensión durante 5 años tiene un NNT de 125 para muerte, es decir, tratando a 125 pacientes sin hacer disquisiciones de subgrupos ni riesgo terapéutico, tratando a 125 pacientes de forma global, evitaríamos una muerte, a 67 un ictus y a 100 un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, algo que se ve también con bastante frecuencia, utilizar estatinas en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular bajo. Esta intervención tiene un NNT de 217 para infarto y 313 para ictus, es decir, de cada 217 pacientes que tratemos con una estatina en pacientes de bajo riesgo cardiovascular, evitaríamos un infarto y tendríamos que tratar a 213 para evitar un ictus. Usar aspirina en pacientes, esto se ve mucho, en pacientes con infarto, con ictus, vale, pues un NNT de 50 para cualquier problema cardiovascular, más de 300 para muerte, 77 para infarto o 200 para ictus. Utilizar algo que está en desuso, utilizar aspirina en pacientes que nunca han tenido un evento, en prevención primaria. Tiene unos NNTs claramente poco eficientes. Más de 1000 para cualquier problema cardiovascular, más de 2000 para infarto, más de 3000 para ictus. No se hace. Sin embargo, algo que se hace ahora desde hace años y que todos conocemos, pacientes que tienen fibrilación auricular, para prevenir que tengan un ictus, se les anticoagula, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada 25 pacientes que anticoagulamos evitamos un ictus y tratando a 42 evitamos una muerte, ¿vale? Todo este rollo que os acabo de contar es para que luego, cuando veamos los NNTs para los diferentes tratamientos que utilizamos en la insuficiencia cardíaca, seamos capaces de valorar el impacto de todas esas intervenciones. Lo voy a poner todo en términos de NNT, ¿vale? Bueno, empezamos ya con los tratamientos que utilizamos. Veis ahí que hay 8 grupos de medicamentos diferentes. En azul hay 5, están en azul porque tienen impacto sobre la mortalidad. Los ensayos clínicos que se han hecho con estos medicamentos han demostrado que en insuficiencia cardíaca el paciente vive más si toma estos medicamentos. Los que están en negro no han demostrado impacto en la mortalidad, pero sí en otras variables, morbimortalidad. Bueno, el paciente obtiene algún beneficio, algún paciente en concreto, del uso de estos medicamentos. Son 8. Hay alguno más, pero bueno, no lo puse. Empezamos por los primeros que se empezaron a utilizar para tratar la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Los IECAs, enalaprilo, quinaprilo, ramiprilo, bueno, todos los prilos que conocéis y que hay comercializados. Pondré en cada grupo terapéutico, arriba una leyenda en amarillo-verde, cómo posicionan las guías cada medicamento en la insuficiencia cardíaca, cada grupo terapéutico, ¿vale? Dicen las guías que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, independientemente de la fracción de eyección, deberían recibir un IECA, también independientemente de la clase funcional, es decir, todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, da igual NIJA y da igual el FEBI, deben llevar puesto un IECA. ¿Y por qué? Pues por esto que vemos aquí. Bueno, hay innumerables estudios en insuficiencia cardíaca con IECA, todos beneficiosos. Y lo que os decía antes, bueno, aquí he puesto 2 estudios, 2 ensayos clínicos en los que se estudió enalaprilo ya hace muchos años contra placebo. El consensus con un NNT de 7, veíamos antes NNTs de 200, 300, 1000, 3000, vale, aquí estamos hablando de NNTs. Bueno,
Por supuesto, el NNT, cuanto más bajo, mayor es el impacto de la actuación, ¿no? Mayor eficacia. Y el estudio SOL, un NNT de 22. Por ejemplo, este metaanálisis arrojó un NNT de 17 en el entorno de los otros. El uso de IECAS es altamente eficiente en pacientes con insuficiencia cardíaca y reduce la mortalidad con este rango de eficacia. Y en cuanto a la reducción del riesgo de mortalidad, también, a medida que vayamos pasando grupos terapéuticos, se irá llenando esta gráfica de aquí, bueno, esta tabla, con lo que aporta cada grupo terapéutico a la reducción del riesgo de mortalidad, ¿vale? Los IECAS aportan en torno al 16% en reducción del riesgo de muerte en insuficiencia cardíaca. Bueno, algunas consideraciones respecto a este grupo terapéutico. Debe evitarse el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos y está acreditado que el uso de aspirina como, bueno, a dosis antiagregante no reduce la eficacia de los IECA. Los dos principales efectos adversos que se derivan del uso de IECA es la hipotensión y la hiperpotasemia. Si hay hipotensión, dado el beneficio que obtienen los pacientes de usar IECAS, siempre se deben retirar o reducir otro tipo de medicamentos con efecto hipotensor. Calcio antagonistas, nitratos. Se deben reducir los diuréticos, que también se utilizan mucho en estos pacientes, siempre antes de tocar el IECA, ¿vale? Si aparece hiperpotasemia, se deben retirar los ahorradores de potasio, que como vamos a ver más adelante, son también los diuréticos ahorradores, son tratamientos de base de la insuficiencia cardíaca. O retirar los AINES, que también contribuyen. Si persiste la hiperpotasemia, debe reducirse la dosis de IECA a la mitad y reevaluar en unas semanas. Bueno, este es el primer grupo terapéutico que se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben llevar un IECA. El segundo grupo terapéutico son los betabloqueantes, ¿vale? Dicen las guías, todos los pacientes con fracción de eyección reducida y estado funcional, en este caso se matiza a estado funcional 2-4, es un estadio más avanzado en el que se indican los IECAS, ¿vale? Deberían iniciar betabloqueantes una vez estabilizados, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues por también innumerables estudios con un montón de betabloqueantes cardioselectivos, como bisoprolol, metoprolol, carvedilol, ¿vale? Todos estos estudios arrojaron NNTs también que indican alta eficacia de estos tratamientos. Sí. Añadiendo el IECA, sí, añadiendo el IECA, sí. Luego, bueno, al final de todo vamos a ver lo que es el algoritmo de tratamiento de la Sociedad Europea y se va a ir, bueno, se ve cómo es la tabla de reducciones de riesgo. Teníamos una reducción de riesgo del 16 con los IECAS. A mayores obtenemos una reducción del riesgo de muerte del 34% añadiendo betabloqueantes, ¿vale? Los betabloqueantes son beneficiosos en el medio-largo plazo. Inicialmente pueden producir descompensación e hipotensión arterial. Hay que manejarlos inicialmente con precaución. Están contraindicados en pacientes con bloqueo auriculoventricular, en pacientes asmáticos y se deben utilizar con precaución cuando la sistólica está por debajo de 90. Igual que con los IECA, si aparece hipotensión, se deben tocar, retirar, reducir otros medicamentos hipotensores antes que tocar el betabloqueante. Calcio antagonistas, por ejemplo, nitratos, que están muchas veces pautados en este tipo de pacientes. Antes de tocar el betabloqueante, por hipotensión, se deberían reducir, retirar estos, ¿vale? Si no hay síntomas congestivos, también reduciríamos los diuréticos. Y en último caso, tocaríamos el IECA, ¿vale? Antes de tocar el betabloqueante. Bueno, los cardioselectivos se consideran, bueno, en general están contraindicados en asma, pero los cardioselectivos se consideran seguros en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, llevamos 2. El tercer grupo terapéutico con impacto en la mortalidad son los antagonistas de receptor mineral corticoide. Tenemos 2, espironolactona
y eplerenona, diuréticos ahorradores de potasio. ¿Vale? ¿Dónde lo colocan las guías? Bueno, pues pacientes en tratamiento óptimo. Tratamiento óptimo es la dosis máxima tolerada de beta bloqueante más IECA, los dos. ¿Vale? Pacientes que están con tratamiento óptimo, que tienen una fracción de eyección, un FEBI, por debajo del 35%, y en clase 2-4, igual que con los beta bloqueantes, pero permanecen sintomáticos. ¿Vale? A pesar de llevar el tratamiento óptimo, permanecen sintomáticos. A estos habría que añadirles o espironolactona o eplerenona, siempre y cuando la limitación principal para el uso de estos medicamentos es siempre la función renal y la potasemia. ¿Vale? El uso de estos medicamentos está acreditado por principalmente 2 ensayos clínicos con NNTs muy favorables, 9 y 30, 9 para espironolactona y 30 para eplerenona, y la contribución de estos medicamentos a la reducción del riesgo de mortalidad está en el entorno del 30%, que se añade al 34 y al 16 de los IECAS. ¿Vale? Bueno, estos medicamentos se deben empezar con dosis bajitas, bueno, bajitas, la mitad de lo recomendado, 25 miligramos, y si es posible por función renal y por potasio, doblar la dosis a los 4 o 8 semanas. ¿Vale? Hay que hacer controles de función renal con bastante frecuencia. Si el potasio se va por encima de 5,5, hay que reducir a la mitad de la dosis. Si se va por encima de 6, hay que suspenderlos. Otro criterio para corregir estos medicamentos es la creatinina. Si se va por encima de 2,5, hay que reducir, y si se va por encima de 3,5 la creatinina, habría que suspender los ahorradores de potasio. Vale, este es el tercer grupo terapéutico que contribuye a disminuir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El cuarto grupo son los antagonistas de receptor de la angiotensina 2, los ARA2. ¿Vale? Las guías los colocan en pacientes en clase 2-4 y que no toleran IECAS. ¿Vale? Estos deben recibir un ARA2 solo si ya están utilizando un beta bloqueante y un antagonista de receptor mineralocorticoide. La frase que viene después ya no está vigente, porque con la comercialización de la nueva molécula que vamos a ver después, esto ya no aplica. La combinación de IECAS y ARA2, que hasta hace unos años tenía un papel en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, digamos que era el cuarto paso de tratamiento, ahora ya está superado por la aparición del sacubitrilo valsartán. ¿Vale? Bueno, como con los IECA, los ARA2, innumerables estudios que acreditan el beneficio siempre en cuanto a la mortalidad utilizando este grupo terapéutico. NNTs del entorno del 10-30, muy favorables. ¿Qué aportan los ARA2? Pues aproximadamente lo mismo que los IECA a la reducción del riesgo de muerte en estos pacientes. Ya no sería aditivo, porque ahora mismo no se contempla añadir ARA2 a esta tríada de medicamentos. ¿Vale? Bueno, dice aquí, los ARA2 son una alternativa cuando los IECA no se toleran, especialmente por tos, tanto en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca como en cualquiera de sus otras indicaciones. No hay ninguna evidencia de que los ARA2 aporten nada en ninguna de las indicaciones que comparten con los IECAS y, por lo tanto, deberían reservarse principalmente para este grupo de pacientes, los que no toleran los IECAS. Me da igual la insuficiencia cardíaca que la hipertensión arterial, que cualquiera de las indicaciones comunes. Bueno, dejamos para el final el último que se comercializó, que también tiene impacto sobre la mortalidad. Digo que acabamos con los primeros medicamentos que fueron capaces de reducir la mortalidad en estos pacientes. Y pasamos a otros que han aportado otras cosas. La ivabradina está indicada en pacientes en clase NIJA 2-4 con un FEBI por debajo del 35%, que han tenido ingresos en los últimos 12 meses, que están estabilizados con el tratamiento estándar y que tienen una frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto. ¿Vale? Es un medicamento bradicardizante y es el principal problema que presenta.
hay dos estudios con ivabradina que demostraron, primero, que no era significativa, su uso no fue significativo en cuanto a la reducción de mortalidad. Sí, para otros eventos que se medían en los ensayos clínicos, con NNTs también importantes, pero no en cuanto a muerte. Ocupará un papel más residual, lo veremos luego en el algoritmo, en el tratamiento de la insuficiencia. Principal efecto adverso de la ivabradina, la bradicardia, ¿vale? Se inicia con dosis de 5 cada 12, si se tolera bien por pulso se pasa a 7,5 cada 12, a las 4 semanas. Si el pulso se va por debajo de 50, hay que corregir a la mitad, 2,5 cada 12 horas. Bueno, la digoxina, medicamento históricamente utilizado en la insuficiencia cardíaca, que va y viene, según las evidencias van llegando de un lado o del otro. Actualmente su uso es más residual de lo que fue y está reservado para esto, considerar en pacientes que se mantienen en ritmo sinusal, pero están sintomáticos a pesar de tratamiento óptimo, o sea, de toda la batería de medicamentos que vimos antes. Luego lo veremos en el algoritmo. Como la ivabradina, en los ensayos clínicos y en las revisiones no ha demostrado impacto sobre la mortalidad de los pacientes, sí en cuanto a la mejoría, a la capacidad de hacer ejercicio y a la reducción de hospitalizaciones, que es un parámetro muy importante siempre en estos pacientes, ¿vale? En general los estudios van siempre en esta línea, reducción de hospitalización. Se pauta estas dosis y siempre teniendo en cuenta la función renal. En pacientes con insuficiencia renal deben utilizarse dosis más bajas. Bueno, los diuréticos. A lo mejor es el grupo terapéutico que más se relaciona con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no tienen un papel en el tratamiento de base de la enfermedad, porque no hay esto de aquí. No hay ensayos clínicos aleatorizados que hayan estudiado un beneficio del uso de diuréticos, ni tiacídicos, ni del ASA, bueno, sí de los que vimos antes, de los ahorradores de potasio, pero de los tiacídicos y los del ASA, no hay ensayos clínicos aleatorizados que demuestren ningún impacto de utilizarlos en cuanto a la reducción de la mortalidad. Bueno, están sobre todo indicados en el proceso, en el momento agudo de la enfermedad, cuando el paciente está con síntomas de congestión, ¿vale? El objetivo en la insuficiencia cardíaca y cuando se utilizan diuréticos y se pautan es este: mantener la eubolemia, o sea, niveles de hidratación adecuados, pero siempre a la dosis de diurético mínima posible, ¿vale? Por lo tanto, las dosis deben ajustarse a las necesidades individuales en cada momento, exactamente lo que no se suele hacer. O sea, se suele pautar pues un seguril, o sea, una dosis de 40, 80 tal, y se queda ahí pues hasta que el señor se muere, muchas veces. Nadie se replantea bajar dosis, reducirlo, retirarlo, ¿vale? Hay mucha inercia terapéutica con el uso de diuréticos en la insuficiencia cardíaca. Dice aquí que en eubolémicos o en hipovolémicos se pueden suspender los diuréticos, se pueden y se deben suspender los diuréticos de forma temporal, ¿vale? En pacientes que están bien entrenados, con toda su capacidad cognitiva y bueno, que entienden bien lo que se les explica, se contempla el uso a demanda de diuréticos. Se les entrena para que ajusten la dosis del diurético en función sobre todo del peso y también de la aparición de síntomas congestivos. Bueno, los más utilizados, sin ninguna duda, los diuréticos del ASA. Las tiacidas se utilizan menos en esta indicación y el uso combinado de los dos, que también se ve mucho, debería realizarse con bastante precaución. Bueno, dejé para el final el
como la charla se llamaba actualización en la insuficiencia cardíaca, pues lo único que actualiza de la charla, que es esto, la molécula esta que se comercializó hace 2 o 3 años, que es una combinación fija de 2 medicamentos, sacubitrilo y valsartán. Valsartán no es nada nuevo, es un ARA2 como los que vimos antes. Sacubitrilo es un inhibidor de la neprilisina. ¿Y la neprilisina qué es? La neprilisina es una enzima que lo que hace es degradar los péptidos natriuréticos. Sacubitrilo inhibe esta enzima, hace que los péptidos estén más presentes y, por lo tanto, que los efectos de los péptidos, pues efectos natriuréticos, diuréticos y vasodilatadores que tanto benefician a estos pacientes con insuficiencia, estén más presentes. El sacubitrilo hace otra cosa que es indeseable, que es aumentar la angiotensina 2. Eso se fue viendo a lo largo del desarrollo de la molécula. Por lo tanto, siempre debe ir combinado con un ARA2 que bloquee esta activación de la angiotensina. Bueno, las guías ya se posicionan respecto a este medicamento y le recomiendan en pacientes que siguen sintomáticos a pesar de que están con el IECA, el betabloqueante y el antagonista de receptor mineral corticoide. Bueno, a unas dosis mínimas de enalaprilo, se considera el enalaprilo el gold standard y el que fue el comparador en este estudio. Bueno, lo vemos ahora. El paciente debe tener una función renal por encima de 30 mililitros minuto y debe haber tenido algún ingreso en los últimos 12 meses, además de tener los péptidos elevados. Esto es lo que dicen las guías de tratamiento y, bueno, incluyen tantos criterios porque estos fueron, digamos, los criterios de inclusión para que los pacientes entrasen al ensayo clínico pivotal, que fue este, el que permitió la aprobación del medicamento. El estudio, el Paradigm, lo que estudió fue el efecto de lo que enfrentó fue esta molécula frente al que se considera el estándar de tratamiento, el enalaprilo, ¿vale?, a dosis de 20 miligramos día. El estudio se paró antes de tiempo porque se observó beneficio en cortes intermedios y como resultados de variables del estudio para esta nueva molécula, pues un NNT de 21 para una variable combinada de muerte y hospitalización, un NNT de 31 para muerte cardiovascular y un NNT de 36 para muerte por cualquier causa. Son también NNTs muy significativos. Por eso se ha incluido en las guías de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí culmina la tabla de medicamentos que aportan algo a la mortalidad en estos pacientes: IECAS, betabloqueantes, antagonistas de receptor mineral corticoide, ARA2 y valsartán, sacubitrilo valsartán. Pongo aquí 2 flechas porque este 16% aquí, que veis aquí abajo, que aporta sacubitrilo valsartán, es a mayores del 16% que ya aporta el IECA con el que se enfrentó en el Paradigm, ¿vale? Bueno, este es el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología y que es un resumen de lo que vimos hasta ahora. Bueno, pacientes con fracción de eyección reducida y sintomáticos, ¿vale?, con un nivel de evidencia clase 1, dice aquí, tratar con IECA y betabloqueante y titular a las dosis máximas toleradas y basadas en la evidencia, ¿vale? En un primer paso, no uno y luego otro, ¿vale? Este es el primer paso del algoritmo de tratamiento. Segundo paso, si a pesar de esto el paciente se mantiene sintomático y con un FEBI por debajo del 35%,
sí, ¿vale? Añadir espironolactona o eplerenona, ¿vale? Y titularlo a la dosis máxima tolerada, 50 miligramos, que es la basada en la evidencia de los estudios que vimos antes. Si una vez añadidos estos 3 grupos terapéuticos, el paciente se mantiene sintomático y con un FEBI por debajo del 35%, nos deriva a 3 posibilidades. Una intermedia que no es farmacológica, la de la izquierda que se refiere al sacubitril o valsartán, ¿vale? Si el paciente toleró el IECA o el ARA2, se debería sustituir el IECA o el ARA2, suspenderlo e iniciar sacubitrilo valsartán, ¿vale? Es una 4ª fase de tratamiento. Y en un brazo más aquí a la derecha, ¿vale? En pacientes en ritmo sinusal y que tienen un pulso por encima de 70 latidos, ¿vale? Considerar ivabradina, pero como veis aquí, con un nivel de evidencia bastante más bajo que para sacubitrilo valsartán. Por último, si hay síntomas resistentes al tratamiento, bueno, aquí, si hay síntomas resistentes al tratamiento, considera todavía 3 posibilidades de tratamiento. Añadir dioxina y luego añadir aquí 2, que yo no los puse antes porque se usan poco, la hidralacina y el dinitrato de isosorbida, ¿vale? Se contempla también su uso en insuficiencia cardíaca. Estos son otras opciones no farmacológicas. Y la hidralacina y el dinitrato de isosorbida como tratamiento de base en la insuficiencia cardíaca, poco. Sí, las evidencias son pocas además. Pero en pacientes con insuficiencia cardíaca y con toda esta batería de tratamiento puesta, no sé, ¿eh? Ya, bueno, una cosa es para infarto y otra es... Hablo de esta indicación, más bien. Por este lado de si no hay síntomas resistentes, vuelve a insistir, ¿vale?, en la posibilidad de reducir las dosis de diurético y evitar la inercia terapéutica con dosis altas de diurético. Vemos aquí a la izquierda que a lo largo de todo el algoritmo, si el paciente presenta síntomas de congestión, pues a lo largo de todo el algoritmo cabe la posibilidad de añadir diuréticos, principalmente del ASA. Y aquí, bueno, si el paciente tiene una FEBI por debajo del 35 y tiene una historia de taquicardia o fibrilación ventricular, pues considerar también a lo largo de todo el algoritmo la posibilidad de implantar un desfibrilador automático, que ha demostrado que reduce la mortalidad, la muerte súbita. Bueno, este es el algoritmo por el que se rigen la Sociedad Española de Cardiología, asumido de la Sociedad Europea. Bueno, ¿qué podemos aportar al paciente en insuficiencia? Bueno, todos los niveles de beneficio que vimos antes con los diferentes grupos terapéuticos los vimos, bueno, y están ahí puestos y obtenidos en el contexto de un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un ámbito controlado que no tiene mucho que ver con lo que es la vida real. El cumplimiento en vida real suele ser inferior al que se da en los ensayos clínicos. Uno de los principales, bueno, papeles que tenemos en el apoyo a este tipo de pacientes es mejorar la adherencia, mejorar el cumplimiento. Otro, detectar el uso de medicamentos inadecuados en este tipo de pacientes. Tanto medicamentos pautados, porque que aparezcan en Janus y que aparezcan en el árbol de prescripciones no quiere decir que alguien los haya siempre revisado y que estén bien puestos. Y también en el autoconsumo, sobre todo antiinflamatorios. Tenemos un papel en todo esto que aparece aquí, pues promover buenos hábitos de vida, promover que se trate la hipertensión, el abandono tabáquico, el consumo de alcohol reducido,
la reducción del peso, el control glucémico, no todos estos factores está demostrado que mejoren la insuficiencia cardíaca, pero sí está demostrado que tienen impacto sobre otro tipo de situaciones clínicas que suelen ir asociadas a la insuficiencia cardíaca. Bueno, respecto a esto, de aquí, el autoconsumo y los medicamentos que no están especialmente indicados en este tipo de pacientes. Esta es una tabla que refleja los medicamentos que más se deberían evitar en un paciente que tiene este diagnóstico. Puse aquí arriba de todo, bueno, por la frecuencia de uso, los antiinflamatorios no esteroideos, tanto pautados como autoconsumo, ¿vale? La magnitud del efecto en cuanto a descompensación de la insuficiencia cardíaca de los antiinflamatorios es muy alta, ¿vale? Con un nivel de evidencia B, más bajo que con otros medicamentos, pero está acreditado, y con una aparición de síntomas congestivos que puede ser inmediata. Deberíamos estar bastante pendientes de pacientes que consumen AINES y que tienen un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por eso es importante conocer, bueno, muchas veces cuando ves el árbol de prescripción en Janus, rápidamente te das cuenta que es un paciente que tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque, bueno, ya si tienes sacubitrilo valsartán ya sabes que sí, seguro, porque el sacubitrilo solo tiene esa indicación. Pero cuando ves un paciente que tiene un beta bloqueante, una espironolactona, un ramiprilo y a lo mejor puesto por ahí un diurético, casi, bueno, en un porcentaje muy alto, estás viendo un paciente con insuficiencia cardíaca. Si ves que lleva asociado un AINE, si ves que lleva asociado un AINE a dosis altas y si ves que lleva asociado un AINE de forma crónica, pues yo creo que ahí habría algo que hacer, me parece a mí. La pioglitazona, un antidiabético oral, este no es que no esté recomendado, es que está contraindicado su uso de forma expresa en insuficiencia cardíaca. Retiene líquidos y por lo tanto hace que este tipo de pacientes empeoren. Su efecto es reversible al suspenderlo y la magnitud del efecto es elevada. Otros medicamentos, pues antiarrítmicos, como estos de aquí, concretamente otro que está expresamente contraindicado, la dronedarona. Nivel de evidencia A, contraindicado su uso en insuficiencia cardíaca. Otros medicamentos, pues antihipertensivos como la doxazosina, un alfa-1 bloqueante, antiarrítmicos, bueno, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamilo, todos estos, bueno, con un efecto potencialmente alto de empeorar la insuficiencia. El cilostazol, ¿vale? También bastante empleado, es un medicamento que se utiliza en la enfermedad arterial periférica, con un nivel de evidencia A y que se debe evitar su uso y en momentos de descompensación no es que se debe evitar, es que está contraindicado. La pregabalina, bueno, es más controvertido su efecto sobre la insuficiencia cardíaca, un nivel de evidencia bajo, pero por la elevada frecuencia de uso en el tratamiento del dolor neuropático, pues también lo puse aquí. Lo mismo que para, sobre todo, el escitalopram, un antidepresivo. Magnitud del efecto elevada, nivel de evidencia alto y la aparición no inmediata, ¿vale? Bueno, medicamentos utilizados en el tratamiento del Parkinson, pramipexol está contraindicado y otros como el litio, la clozapina, algunos colirios beta bloqueantes y los bloqueantes alfa-1 urológicos. Bueno, yo creo que esta tabla la tendríamos que tener siempre presente cuando estamos enfrentando a un paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, y para acabar, y esto lo hice así un poco a prisa hoy, así que está un poco chapucero, un par de casos de pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esta es una mujer de 82 años que tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tiene una fibrilación auricular, es artrósica, bueno, tiene una artrosis y tiene una ceguera que está pendiente de operar. Vale. Su tratamiento, el árbol de prescripción en Janus, es esto de aquí arriba, ¿vale? Está anticoagulada con Sintrom por su FA,
Y luego tiene lo que os decía antes, fácil identificar que es una paciente con insuficiencia cardíaca, porque tiene, bueno, las dos presentaciones comercializadas de sacubitrilo valsartán, no tengo ningún conflicto de intereses, son el Entresto y el Neparvis, que no sé si los conocéis porque, bueno, no es que salgan mucho, ya visteis que se posiciona en un paciente muy concreto, entonces todavía no se ven mucho, ¿no? Tiene el Entresto, por lo tanto ya sabemos que es un paciente con insuficiencia cardíaca, pero a mayores tiene el bisoprolol y la espironolatona como tratamientos de base, ¿vale? Y de rescate tiene puesto un Seguril de 40. A mayores tiene un IVP, una benzodiazepina y sin otro tratamiento analgésico tiene puesta una pregabalina para el dolor artrósico. Más allá de que, bueno, de que la pregabalina aparece aquí, ¿no? Y que, bueno, puede tener un impacto limitado en este paciente. Cuando le desplegué las prescripciones en Janus, al desplegar la espironolatona, bueno, esto sabéis cómo va, ¿no? Cuando aparece el clic verde es que está dispensado y cuando aparece en blanco es que estuvo disponible en su momento, pero no se dispensó en la oficina de farmacia, ¿vale? Esta paciente, que tenía como tratamiento de base espironolactona, que es, como vimos antes, reduce la mortalidad, pues retiró la última receta, esto me lo bajé, bueno, estos días, retiró la última receta de espironolactona en febrero, y la de abril, junio, julio, septiembre y noviembre, nada. Revisado el curso clínico de cardiología, no hace ninguna referencia a la suspensión de ninguno de los tratamientos que tiene pautados de base para la insuficiencia. Le despliego el Seguril y efectivamente pues tiene una sí, una no, una no, una no, una sí, una no, una no. Bueno, esto no tendría por qué ser un problema de cumplimiento porque, como vimos, el Seguril se puede estar tomando a demanda en función de la aparición o desaparición de síntomas congestivos. Otro medicamento que tiene pautado para la insuficiencia es el betabloqueante, ¿vale? Este, pues si vemos la frecuencia de dispensaciones, perfectamente. Este lo retira cuando le corresponde. Y por último, y el último que le pautaron, le retiraron un YECA, porque estaba sintomática, a pesar de estar con el tratamiento máximo, tomaba un YECA y se lo retiraron y le introdujeron el sacubitrilo valsartán. Se lo dieron allá por enero, la primera ya... La segunda la cogió, la tercera no, la cuarta sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, esa aún no llegó. Bueno, el sacubitrilo valsartán se toma cada 12 horas y no cabe la posibilidad de pautarlo cada 24 horas, reducir la frecuencia de administración. No, estamos ante un caso de incumplimiento en dos medicamentos que son tratamiento de base de su problema de salud y dos tratamientos que está acreditado que si los toma tiene menos riesgo de morirse y de empeorar que si no los toma, ¿vale? Habría que actuar ahí. ¿Me decís por qué no actuó alguien en todo este periodo? Bueno, eso es otro tema. Porque es un periodo de casi un año incumpliendo, ¿no? Y probablemente la paciente habrá ido a su médico. Vale, esto respecto a lo que podemos hacer en cuanto a cumplimiento. Y este, que también es de hoy, es una paciente con insuficiencia cardíaca que tenía puesto el sacubitrilo valsartán, que se le triplicó la creatinina y se lo retiraron. Tiene una dosis baja de beta bloqueante y 60 miligramos de furosemida. En este paciente, no lo traigo por un tema de cumplimiento, que sí era cumplidora,
lo traigo porque entre sus medicaciones, bueno, tiene puesta una insulina, tiene puesta una estatina para bajar el colesterol, está antiagregada, tiene reactivas, tiene un pletal, tiene bloqueada aquí una prescripción que no sé muy bien para qué la tenía puesta. Luego tiene puesto una combinación de 2 antibióticos orales, otro antibiótico oral, un calcio antagonista para la hipertensión, porque los calcio antagonistas bajan la tensión, pero no son tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y propiamente de la insuficiencia cardíaca tiene puesto un Seguril a demanda y un Bisoprolol como único tratamiento de base de la insuficiencia. Bueno, la actuación en la que me fijé aquí es una paciente que, bueno, le retiraron esto por esto, pero cuando fui al curso clínico de cardiología, bueno, no sé cuántos ingresos había tenido en los meses previos, pero varios. A pesar de eso, tenía puesto de forma crónica, lo retiraba, lo tomaba, un pletal, un cilostazol, que lo vimos aquí, si va esto para atrás, aquí, un cilostazol, que es un medicamento poco indicado, bueno, poco recomendado en pacientes con insuficiencia y expresamente contraindicado en pacientes con insuficiencia que tienen síntomas congestivos. Y esta persona probablemente los tiene porque ha ingresado varias veces en el último año. Este medicamento está contraindicado en esta paciente y, bueno, ya no es solo la poca evidencia de beneficio que hay con él, que, bueno, es muy residual el beneficio que tienen los pacientes tomándolo, es que además probablemente puede estar perjudicándole, sobre todo en los peores momentos de evolución de la enfermedad. Vale, y para finalizar, como dijo Héctor, una foto de uno de los sitios más bonitos que podéis visitar en Galicia, Ortigueira. Vale.